En este fascinante recorrido por la historia de los presidentes de los Estados Unidos, exploraremos las vidas, los legados y las anécdotas más destacadas de cada uno de los líderes que han ocupado el cargo presidencial. Desde los fundadores de la nación hasta los líderes contemporáneos, descubriremos los eventos históricos más significativos que definieron cada mandato, así como las políticas, logros y desafíos que enfrentaron en el ejercicio de su poder. A lo largo de este viaje, aprenderemos sobre los momentos clave de la historia estadounidense, las personalidades diversas que moldearon el destino de la nación y las lecciones que podemos extraer de su liderazgo para comprender mejor el pasado y el presente de los Estados Unidos. Prepárate para sumergirte en una apasionante exploración de la presidencia estadounidense. George Washington, 1789 a 1797. Primer presidente de los Estados Unidos. Comandante en jefe del Ejército Continental durante la Guerra de Independencia. Presidió la Convención Constitucional de 1787. Estableció el precedente de un gobierno federal fuerte. Se negó a aceptar un tercer mandato, sentando un precedente de límite de mandatos. Anécdotas históricas. Durante la Guerra de Independencia, Washington cruzó el río Delaware para lanzar un ataque sorpresa durante la batalla de Trenton. Se dice que Washington tenía dientes de marfil tallados, aunque en realidad estaban hechos de una variedad de materiales, incluidos dientes humanos y animales. Washington rechazó la idea de ser coronado como rey después de la guerra, optando por el título de presidente. John Adams, 1797 a 1801. Primer vicepresidente de los Estados Unidos. Negoció el Tratado de París de 1783, que puso fin a la Guerra de Independencia. Firmó la Ley de Sedición de 1798 para combatir la crítica política. Supervisó la expansión de la Armada de los Estados Unidos. Padre de John Quincy Adams, quien también se convirtió en presidente. Anécdotas históricas. Adams fue el primer presidente en ocupar la Casa Blanca, que en ese momento estaba incompleta. Durante su presidencia, Adams evitó una guerra con Francia al negociar el Tratado de Montefontaine en 1800. Adams y Thomas Jefferson, antiguos amigos y colaboradores, se distanciaron políticamente durante sus presidencias pero luego reavivaron su amistad en la vejez. Thomas Jefferson, 1801 a 1809. Redactó la Declaración de Independencia. Realizó la compra de Luisiana, duplicando el tamaño de los Estados Unidos. Fundó la Universidad de Virginia. Creó el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Autor de la Ley de Libertad de Prensa de 1801. Anécdotas históricas. Durante su presidencia, Jefferson llevó a cabo la famosa expedición de Lewis y Clark hacia el oeste para explorar el territorio adquirido en la compra de Luisiana. Jefferson llevó a cabo el embargo de 1807, que prohibía el comercio exterior para proteger los intereses estadounidenses, pero tuvo consecuencias económicas desastrosas. Jefferson recibió a un enviado diplomático tunecino en la Casa Blanca en 1805, convirtiéndose en el primer presidente en recibir a un enviado diplomático musulmán en el país. James Madison, 1809 a 1817. Conocido como el padre de la Constitución por su papel en su redacción. Dirigió al país durante la Guerra de 1812 contra Gran Bretaña. Supervisó la incorporación de Luisiana al territorio de los Estados Unidos. Firmó la declaración de guerra contra Gran Bretaña en 1812. Fue el último presidente de la era de los padres fundadores. Anécdotas históricas. Durante la guerra de 1812, los británicos quemaron la Casa Blanca y otros edificios gubernamentales en Washington, D.C. La composición de The Star-Spangled Banner por Francis Scott durante el bombardeo de Fort McHenry durante la guerra de 1812 se convirtió en el himno nacional de Estados Unidos bajo la presidencia de Madison y Dolley Madison, su esposa.
se convirtieron en figuras simbólicas de resistencia durante la quema de Washington por parte de los británicos. James Monroe, 1817 a 1825. Promulgó la doctrina Monroe en 1823, que estableció la política de no intervención de los Estados Unidos en asuntos europeos. Supervisó la adquisición de Florida de España. Su presidencia se conoce como la era de buen sentimiento debido a la disminución de la división partidista. Firmó el Tratado de Adams-Onís con España, estableciendo la frontera entre Estados Unidos y México. Presidió la expansión hacia el oeste con la apertura de nuevas tierras para la colonización. Anécdotas históricas. Durante su presidencia, se fundó la colonia americana en Liberia como un lugar para repatriar a los esclavos liberados. El monumento a Washington en Baltimore se completó durante su mandato. Monroe era conocido por su popularidad personal y se ganó el apodo de el último de los padres fundadores. John Quincy Adams, 1825 a 1829. Hijo de John Adams, el segundo presidente. Supervisó la construcción del Canal de Erie, abogó por la expansión de la educación pública y la investigación científica. Firmó tratados de comercio con varias naciones europeas. Fue el primer presidente en ser fotografiado. Anécdotas históricas. Adams fue elegido presidente por la Cámara de Representantes después de que ningún candidato obtuviera una mayoría electoral en las elecciones de 1824. Durante su mandato, se completó el ferrocarril de Baltimore y Ohio, el primer ferrocarril comercial en Estados Unidos. Adams se sumergió en el estudio de la lingüística y propuso la creación de un observatorio nacional para promover la ciencia. Andrew Jackson, 1829 a 1837. Conocido como el presidente del pueblo por su apoyo a la democracia y su enfoque populista. Supervisó la expansión territorial a través de la Ley de Remoción de Indios y la firma del Tratado de Nueva Echota. Sobrevivió a un intento de asesinato en 1835. Vetó el Banco de los Estados Unidos y promovió la descentralización del sistema bancario. Fue el primer presidente en aparecer en un billete de $20. Anécdotas históricas. Jackson fue el único presidente en la historia de los Estados Unidos que pagó la deuda nacional por completo, lo que condujo a una recesión económica. Durante la crisis de secesión de Carolina del Sur en 1832, Jackson amenazó con enviar tropas para mantener la unión. Organizó una famosa fiesta en la Casa Blanca después de su inauguración, que resultó en daños considerables a la propiedad. Martin Van Buren, 1837 a 1841. Fue el primer presidente nacido como ciudadano estadounidense, ya que todos los presidentes anteriores nacieron antes de la independencia. Supervisó la recesión económica conocida como la Depresión de 1837. Fue vicepresidente bajo Andrew Jackson antes de asumir la presidencia. Estableció el sistema de subasta para la venta de tierras federales. Apoyó el establecimiento de bancos estatales en lugar del Banco de los Estados Unidos. Anécdotas históricas. Durante su presidencia, el ferrocarril llegó por primera vez a Washington, D.C., marcando el inicio de la era del transporte ferroviario. Van Buren era conocido por su elegante sentido de la moda y su uso de gemelos de camisa de oro macizo. Fue el primer presidente en ser referido popularmente como O.K., abreviatura de Old Kinderhook, su apodo debido a su lugar de nacimiento. William Henry Harrison fue el primer presidente en morir en el cargo, sirviendo el mandato más corto de la historia, solo 31 días. Luchó en la batalla de Tippecanoe y en la guerra de 1812. Fue el último presidente nacido como súbdito británico. Realizó el discurso de inauguración más largo de la historia presidencial. Fue el primer presidente en morir en la Casa Blanca. Anécdotas históricas. Harrison contrajo neumonía durante su discurso de inauguración, que se llevó a cabo en un día frío y lluvioso, y murió poco después.
Durante su campaña presidencial, los partidarios de Harrison usaron el lema Tippecanoe y Taylor Too, en referencia a su victoria en la batalla de Tippecanoe y a su compañero de fórmula, John Taylor. A pesar de su breve presidencia, Harrison es recordado como un símbolo de la determinación y la resistencia frente a la adversidad. John Taylor, 1841 a 1845. Fue el primer vicepresidente en asumir la presidencia debido a la muerte de un presidente en funciones. Se unió a la Confederación de los Estados del Sur después de su presidencia, convirtiéndose en el único presidente en prestar juramento a un gobierno enemigo de los Estados Unidos. Supervisó la anexión de Texas a los Estados Unidos. Fue conocido como His Accidency, su accidente, un apodo despectivo dado por sus oponentes que cuestionaban su legitimidad como presidente. Vetó el establecimiento de un banco nacional, lo que llevó a la renuncia de la mayoría de su gabinete. Anécdotas históricas. Taylor fue el primer presidente en contraer matrimonio mientras estaba en el cargo. Se casó con Julia Gardner en 1844. Durante su presidencia, una explosión a bordo del USS Princeton mató a varios miembros del gabinete y casi a Taylor mismo, en lo que se conoce como el desastre del Princeton. Fue el primer presidente en ser sometido a un juicio político por la Cámara de Representantes, aunque el juicio no procedió en el Senado. James K. Polk, 1845 a 1849. Supervisó la expansión territorial más significativa de los Estados Unidos, que incluyó la anexión de Texas, la adquisición de California y la compra de Nuevo México y Arizona. Cumplió su promesa de campaña de servir un solo mandato. Lideró al país durante la guerra con México, que resultó en importantes ganancias territoriales para los Estados Unidos. Redujo las tarifas y reformó el sistema bancario. Estableció el Departamento del Interior como una agencia gubernamental para supervisar los asuntos internos del país. Anécdotas históricas. Polk es a menudo considerado uno de los presidentes más efectivos de la historia de los Estados Unidos debido a su capacidad para lograr sus objetivos políticos durante su corto mandato. Durante su administración, se produjo el descubrimiento de oro en California en 1848, lo que provocó la fiebre del oro y una migración masiva hacia el oeste. Polk fue el primer presidente en instalarse en la Casa Blanca cuando se completó su construcción, aunque vivió solo unos pocos meses allí antes de su muerte. Zachary Taylor, 1849 a 1850. Fue un héroe de la guerra mexicano-estadounidense, conocido como Old Rough and Ready por su estilo militar informal. Era un propietario de esclavos que se opuso a la extensión de la esclavitud en los nuevos territorios. Supervisó la admisión de California a la Unión como Estado libre. Murió repentinamente después de solo 16 meses en el cargo, lo que llevó a especulaciones sobre un posible envenenamiento por arsénico. Fue el último presidente que nunca había ocupado un cargo político antes de ser electo. Anécdotas históricas. Durante su presidencia, se propuso el compromiso de Taylor para abordar la cuestión de la esclavitud en los territorios adquiridos de México, aunque murió antes de que se llevara a cabo. Taylor se negó a usar abrigo o sombrero durante su inauguración en un día frío y ventoso de marzo, lo que algunos creen que contribuyó a su posterior enfermedad. Se especuló mucho sobre las circunstancias de la muerte de Taylor, con algunas teorías que sugieren que podría haber sido envenenado debido a su oposición a la extensión de la esclavitud. Sin embargo, no hay evidencia concluyente para respaldar estas afirmaciones. Millard Fillmore, 1850 a 1853. Asumió la presidencia tras la muerte de Zachary Taylor. Firmó el Acta de Fugitivos de 1850, que exigía la captura y devolución de esclavos fugitivos. Apoyó la apertura de relaciones comerciales con Japón, enviando la expedición Parry para negociar un tratado. Supervisó la compra de la Masilla Valley, que ayudó a resolver disputas fronterizas con México. Fue el último presidente del partido Whig y el último presidente que no fue afiliado a ninguno de los principales partidos políticos.
Anécdotas históricas. Fillmore fue el primer presidente en instalar una bañera en la Casa Blanca con agua corriente caliente y fría, una innovación en su época. Durante su presidencia, Fillmore fue el primer presidente en enviar una correspondencia a través de un telegráfico. Fillmore fue uno de los fundadores de la Universidad de Buffalo, que eventualmente se convirtió en la Universidad de Buffalo, parte del sistema de la Universidad Estatal de Nueva York. Franklin Pierce, 1853 a 1857. Firmó la ley de Kansas-Nebraska, que permitía que los estados decidieran si permitirían o no la esclavitud mediante el principio de soberanía popular. Supervisó la compra de la mesilla a México, estableciendo la frontera actual entre Estados Unidos y México. Fue un ferviente defensor del Manifiesto del Destino Manifiesto y la expansión hacia el oeste. Firmó el Tratado de Kanagawa con Japón, abriendo relaciones comerciales con la nación asiática. Es conocido por ser uno de los presidentes más impopulares en la historia de Estados Unidos. Anécdotas históricas. Durante su presidencia, Pierce sufrió una tragedia personal cuando su hijo de 11 años fue asesinado en un accidente de tren justo antes de su inauguración. Pierce fue el primer presidente en jurar el cargo ante una Biblia no católica, ya que juró sobre una Biblia de su propiedad. Pierce tenía una afición por la vida nocturna y se ganó la reputación de ser un presidente de bar, lo que contribuyó a su impopularidad durante su mandato. James Buchanan, 1857 a 1861. Fue el único presidente soltero en la historia de Estados Unidos. Supervisó la secesión de varios estados del sur, que condujo a la Guerra Civil. Nombró a 2 jueces de la Corte Suprema, incluido el presidente de la Corte Roger Taney. Fue embajador de Estados Unidos en el Reino Unido y secretario de Estado antes de convertirse en presidente. Se opuso a la abolición de la esclavitud y promovió la legislación que protegía los derechos de los estados esclavistas. Anécdotas históricas. Buchanan fue apodado el Viejo Feciado, una burla sobre su estado civil. Durante su mandato, el Partido Demócrata se dividió en facciones del norte y del sur debido a las tensiones sobre la esclavitud, lo que contribuyó al caos político que precedió a la Guerra Civil. Buchanan es ampliamente considerado como uno de los presidentes peor evaluados de la historia de Estados Unidos debido a su manejo de la crisis que condujo a la Guerra Civil. Abraham Lincoln, 1861 a 1865. Lideró al país durante la Guerra Civil Americana, preservando la unión y aboliendo la esclavitud con la Emancipación Proclamación. Promulgó la Ley de Homestead, que ofrecía tierras federales a los colonos para la expansión hacia el oeste. Fue el primer presidente republicano de los Estados Unidos. Supervisó la aprobación de la 13ª enmienda a la Constitución, que abolió la esclavitud en todo el país. Pronunció el famoso discurso de Gettysburg en 1863, que articulaba la visión de Estados Unidos como una nación concebida en libertad. Anécdotas históricas. Lincoln fue el primer presidente en ser asesinado, siendo asesinado por John Wilkes Booth en el Teatro Ford mientras veía una obra de teatro. Durante su presidencia, Lincoln firmó la Ley del Ferrocarril del Pacífico, que autorizó la construcción del primer ferrocarril transcontinental. Se dice que Lincoln tenía un gran sentido del humor y disfrutaba contando historias cómicas y anécdotas para aliviar la tensión durante su presidencia. Andrew Johnson, 1865 a 1869. Se convirtió en presidente después del asesinato de Abraham Lincoln. Supervisó el periodo de reconstrucción después de la Guerra Civil. Fue el primer presidente en ser acusado por la Cámara de Representantes, aunque fue absuelto por un margen estrecho en el Senado. Se enfrentó a conflictos con el Congreso sobre sus políticas de reconstrucción y vetó varias leyes de reconstrucción. Fue el primer presidente en ser sometido a un juicio político. Anécdotas históricas. Johnson fue un presidente autodidacta que aprendió a leer por sí mismo. Durante su juicio político,
Johnson compareció en persona ante el Senado para defenderse, lo que fue considerado un acto valiente y poco común para un presidente en ejercicio. Johnson fue el primer presidente en enfrentarse a una Cámara de Representantes dominada por el Partido Republicano, lo que generó tensiones significativas durante su mandato. Ulysses S. Grant, 1869 a 1877, lideró al ejército de la Unión hacia la victoria durante la Guerra Civil. Supervisó la reconstrucción exitosa del sur y la protección de los derechos civiles de los afroamericanos. Firmó el Acta de Derechos Civiles de 1875, que prohibía la discriminación racial en lugares públicos. Fue un defensor del sufragio femenino y trabajó para proteger los derechos de los afroamericanos recién liberados. Fue el primer presidente en servir 2 mandatos completos desde Andrew Jackson. Anécdotas históricas. Durante su mandato, Grant enfrentó una serie de escándalos de corrupción, incluido el escándalo del fraude del ferrocarril de crédito, que empañaron su legado presidencial. Grant fue el primer presidente en visitar una nación extranjera durante su mandato, viajando a través del Océano Atlántico para visitar Europa. Grant es conocido por su nombre original, Aaron Ulysses Grant, pero debido a un error en su nominación a la Academia Militar de West Point, fue registrado como Ulysses S. Grant, y ese nombre lo acompañó por el resto de su vida. Rutherford B. Hayes, 1877 a 1881, ganó la presidencia en una de las elecciones más disputadas de la historia de Estados Unidos, conocida como el Compromiso de 1877. Supervisó el fin de la reconstrucción y la retirada de las tropas federales del sur. Abogó por la reforma de la función pública y la protección de los derechos civiles de los afroamericanos. Fue un defensor de la educación pública y la reforma monetaria. Se negó a postularse para un segundo mandato presidencial. Anécdotas históricas. Durante su mandato, Hayes y su esposa Lucy instauraron una política de abstinencia en la Casa Blanca, lo que llevó a que la Casa Blanca fuera conocida como The White House Temperance Society. Hayes fue el primer presidente en usar un teléfono en la Casa Blanca. Su número telefónico era 1. A pesar de su breve mandato, Hayes estableció el Servicio Civil de los Estados Unidos, un sistema que buscaba eliminar el patrocinio y la corrupción en la administración pública federal. James A. Garfield fue el segundo presidente en ser asesinado en funciones, muriendo después de solo 200 días en el cargo. Era un general de la Guerra Civil que ascendió al rango de general de brigada. Abogó por la reforma del sistema de patrocinio y la creación de un servicio civil basado en el mérito. Fue el primer presidente en entregar un discurso de aceptación de la nominación presidencial en persona. Estableció el Colegio de Cirujanos, precursor de la Asociación Médica Estadounidense. Anécdotas históricas. Garfield fue el segundo presidente en ser asesinado, baleado por Charles J. Guiteau, un descontento empleado de la administración. Durante su agonía después del tiroteo, Garfield recibió tratamientos médicos controvertidos, incluida la inserción de sondas sin esterilizar en la herida de bala, lo que probablemente empeoró su condición. Se dice que Alexander Graham Bell intentó localizar la bala dentro de Garfield usando un detector de metales inventado por él mismo, aunque el intento fue infructuoso y Garfield finalmente murió debido a una infección. Chester A. Arthur, 1881 a 1885. Asumió la presidencia después del asesinato de James Garfield. Abogó por la reforma del sistema de patrocinio y firmó la Ley Pendleton de 1883, que estableció el sistema de servicio civil basado en el mérito. Supervisó la modernización de la Armada de los Estados Unidos. Fue conocido por su estilo de vida lujoso y su gusto por la moda elegante. Apoyó la expansión del sistema de parques nacionales. Anécdotas históricas. Arthur fue un defensor de la igualdad racial y se ganó el apoyo de la comunidad afroamericana al luchar por la igualdad de derechos civiles. Durante su mandato, Arthur remodeló y redecoró la Casa Blanca en un estilo más moderno y elegante,
lo que le valió el apodo de Gentleman Boss, jefe caballero. Arthur fue el primer presidente en tener su retrato fotográfico colgado en la Casa Blanca, ayudando a popularizar la práctica de exhibir retratos presidenciales en la mansión ejecutiva. Grover Cleveland, 1885 a 1889, primer mandato. Fue el único presidente en servir 2 mandatos no consecutivos. Se opuso al proteccionismo y abogó por la reducción de aranceles. Firmó el Acta de Rehabilitación de Veteranos y el Acta de Depredación. Supervisó la inauguración de la Estatua de la Libertad en Nueva York. Se ganó el apodo de Veto President debido a su frecuente uso del veto. Anécdotas históricas. Durante su mandato, Cleveland se sometió a una cirugía oral secreta a bordo de un yate en el río East, para eliminar un tumor sin causar alarma pública. Cleveland fue el primer presidente en casarse en la Casa Blanca, cuando se casó con Frances Folsom en 1886. Se dice que durante su tiempo como sheriff de Erie County, Cleveland supervisó personalmente 2 ahorcamientos. Benjamin Harrison, 1889 a 1893. Nieto del presidente William Henry Harrison, fue el único nieto de un presidente en ser elegido presidente. Supervisó la admisión de 6 estados a la Unión, el mayor número durante cualquier presidencia. Firmó la ley Sherman Antitrust, la primera legislación importante para controlar los monopolios. Apoyó la aprobación del depósito de oro de Sherman y la ley de moneda de Sherman. Autorizó el establecimiento de la Reserva Forestal de Yosemite. Anécdotas históricas. Durante su mandato, la Casa Blanca fue electrificada por primera vez, aunque Harrison y su esposa se mostraron reacios a usar la iluminación eléctrica debido a su desconfianza en la nueva tecnología. Harrison tenía una voz fuerte y distintiva que le valió el apodo de Kev Love Order. Fue el primer presidente en tener una Navidad con un árbol de Navidad iluminado en la Casa Blanca, estableciendo una tradición que perdura hasta hoy. Grover Cleveland, 1893 a 1897, segundo mandato. Fue el único presidente en servir 2 mandatos no consecutivos. Tuvo que lidiar con la crisis económica de 1893, una de las peores depresiones económicas en la historia de Estados Unidos. Se opuso a la anexión de Hawái y vetó una propuesta de anexión. Supervisó la creación del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Fue un defensor de la reforma monetaria y se opuso al bimetallismo. Anécdotas históricas. Durante su segundo mandato, Cleveland se sometió a una cirugía para extirpar un tumor canceroso en la boca, lo que lo convirtió en el único presidente en ser operado de cáncer mientras estaba en el cargo. A pesar de su oposición inicial, Cleveland acabó apoyando la construcción del Canal de Panamá después de que se lograra un acuerdo con Colombia. Durante su mandato, la Exposición Mundial de Chicago de 1893 celebró el 400 aniversario del viaje de Cristóbal Colón a América. William McKinley, 1897 a 1901. Supervisó un periodo de crecimiento económico y expansión territorial conocido como la Era del Progreso. Lideró al país durante la Guerra Hispano-Estadounidense, que resultó en la adquisición de Puerto Rico, Guam y Filipinas. Firmó el Arkansas-Dingley, que estableció aranceles elevados para proteger la industria estadounidense. Fue reelegido para un segundo mandato en 1900. Fue asesinado por un anarquista mientras estaba en funciones. Anécdotas históricas. Durante la campaña presidencial de 1896, McKinley fue uno de los primeros candidatos en utilizar técnicas modernas de campaña, como mítines masivos y propaganda impresa. McKinley era conocido por su encanto personal y su habilidad para relacionarse con la gente común. Era especialmente popular entre los veteranos de la Guerra Civil. Fue el primer presidente en realizar campañas políticas desde el porche de su casa, adoptando una estrategia conocida como la campaña del porche delantero durante su campaña de reelección en 1900. Theodore Roosevelt, 1901 a 1909.
Se convirtió en presidente tras el asesinato de William McKinley. Fue un líder del movimiento progresista y abogó por la regulación de las grandes empresas y la conservación del medio ambiente. Supervisó la construcción del Canal de Panamá y negoció el Tratado Aibunau-Varilla. Fue un ferviente defensor de la política exterior intervencionista, ganándose el apodo de Gran Garrote. Ganó el Premio Nobel de la Paz en 1906 por su papel en la mediación del fin de la guerra ruso-japonesa. Anécdotas históricas. Roosevelt era conocido por su energía y vigor físico. Practicaba boxeo y judo y era un ávido excursionista y cazador. Durante su presidencia, Roosevelt organizó una expedición de caza en África, conocida como la Expedición de Caza Smithsoniana Africana, donde recolectó miles de especímenes para el Museo Smithsoniano. Roosevelt fue el primer presidente en viajar al extranjero en funciones, visitando Panamá para inspeccionar las obras del Canal de Panamá. Esta fue también la primera vez que un presidente visitó un país extranjero. William Howard Taft, 1909 a 1913. Fue el único presidente en haber sido también presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Supervisó la implementación de la diplomacia del dólar de cañón, utilizando la influencia económica para promover los intereses estadounidenses en América Latina y Asia. Inició la política de diplomacia del dólar para aumentar la influencia económica de Estados Unidos en América Latina y Asia. Firmó la ley de tarifas Penn-Aldrich, que redujo algunos aranceles, pero desilusionó a los progresistas. Estableció la Oficina de Minas y el Servicio de Parques Nacionales. Anécdotas históricas. Taft era conocido por su gran estatura y su peso, alcanzando un peso de hasta 332 libras durante su presidencia. Se convirtió en el presidente más pesado de la historia de Estados Unidos. Durante su presidencia, Taft inauguró la práctica de lanzar la primera bola en los juegos de béisbol, una tradición que continúa hasta el día de hoy. Después de su presidencia, Taft fue designado como presidente de la Corte Suprema por el presidente Warren G. Harding, convirtiéndose en el único presidente en servir en el tribunal más alto de la nación. Woodrow Wilson, 1913 a 1921. Lideró al país durante la Primera Guerra Mundial y estableció la Liga de Naciones como precursora de las Naciones Unidas. Firmó la 19ª enmienda, otorgando el sufragio femenino. Supervisó la implementación de la Reserva Federal y la aprobación de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Ganó el Premio Nobel de la Paz en 1919 por sus esfuerzos para establecer la Liga de Naciones. Fue el primer presidente en hacer una gira por el extranjero durante su mandato, viajando a Europa después del final de la Primera Guerra Mundial para participar en las negociaciones de paz. Anécdotas históricas. Wilson fue el primer presidente en tener un doctorado, habiendo obtenido un título en ciencia política. Durante su presidencia, Wilson fue el primer presidente en hacer discursos regulares ante el Congreso, estableciendo una tradición que continúa hasta el día de hoy con el discurso sobre el Estado de la Unión. Wilson es recordado por su campaña de "He mantenido a Estados Unidos alejado de la guerra", aunque finalmente condujo al país a la Primera Guerra Mundial. Warren G. Harding, 1921 a 1923. Supervisó un periodo de prosperidad económica conocido como la Era del Buen Sentimiento. Promovió una política de normalización después de la Primera Guerra Mundial, buscando reducir la intervención gubernamental en la economía. Firmó el Tratado de Washington, que limitaba la construcción naval y promovía la paz entre Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón, Francia e Italia. Inició el Programa de Asistencia Federal para Carreteras, que estableció el sistema de carreteras interestatales en Estados Unidos. Fue el primer presidente en hacer un discurso transmitido por radio. Anécdotas históricas. Harding fue el primer presidente en visitar Alaska durante su mandato. Se vio envuelto en varios escándalos de corrupción, incluido el escándalo de Teapot Dome, que implicaba el arrendamiento ilegal de reservas de petróleo federal. Murió mientras estaba en el cargo,
convirtiéndose en el séptimo presidente en fallecer en funciones y el tercero más joven en morir. Calvin Coolidge, 1923 a 1929. Conocido por su política de laissez-faire y por promover la reducción de impuestos y la regulación gubernamental. Firmó el Ley de Inmigración de 1924, que estableció cuotas de inmigración basadas en el país de origen. Supervisó un periodo de prosperidad económica conocido como los locos años 20. Fue reelegido en 1924 en una de las victorias electorales más abrumadoras en la historia de Estados Unidos. Fue el primer presidente en emitir un discurso en la radio durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca. Anécdotas históricas. Coolidge era conocido por su personalidad reservada y su brevedad en el habla. Se ganó el apodo de Silent Cow por su aversión a la charla innecesaria. Durante su presidencia, Coolidge mantuvo intacta la política de no intervención del gobierno en la economía, lo que algunos creen que contribuyó al colapso del mercado de valores en 1929. Coolidge tenía un gran amor por los animales, y durante su tiempo en la Casa Blanca, tenía varios animales domésticos, incluidos perros, gatos y aves. Herbert Hoover, 1929 a 1933. Presidió el país durante el comienzo de la Gran Depresión, enfrentándose a una de las peores crisis económicas en la historia de Estados Unidos. Implementó políticas basadas en la creencia en el autorregulado mercado para superar la depresión, aunque éstas no lograron detener el declive económico. Firmó el Ley de Smoot-Hawley, que aumentó significativamente las tarifas arancelarias y se considera que empeoró la Gran Depresión. Creó la Corporación Reconstrucción Financiera para proporcionar alivio a las instituciones financieras durante la depresión. Supervisó la construcción del Hoover Dam, un proyecto de infraestructura masiva destinado a controlar las inundaciones, proporcionar agua para riego y generar electricidad. Anécdotas históricas. Hoover fue un exitoso ingeniero de minas antes de entrar en la política y desempeñó un papel importante en la coordinación de los esfuerzos humanitarios para proporcionar ayuda a Europa después de la Primera Guerra Mundial. La calle Hoover se convirtió en un término para describir las áreas de chabolas y la pobreza durante la Gran Depresión, en referencia a su presidencia y a la creencia de que no hizo lo suficiente para ayudar a los desempleados. Hoover es recordado por su cita "prosperidades justo alrededor de la esquina", que se volvió irónica a medida que la Gran Depresión empeoraba. Franklin D. Roosevelt, 1933 a 1945. Lideró al país durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, implementando una serie de programas de reforma conocidos como el Nuevo Trato para combatir la depresión. Instituyó una serie de programas de ayuda y seguridad social, incluido el Seguro Social y la Ley de Salarios Mínimos y Máximos. Fue el único presidente en ser elegido para 4 mandatos, sirviendo durante la mayor parte de la década de 1930 y la Segunda Guerra Mundial. Supervisó la implementación de programas de empleo como la Administración de Obras Públicas y la Administración Nacional de Recuperación. Estableció la política de buena vecindad para mejorar las relaciones con América Latina. Anécdotas históricas. Roosevelt mantuvo charlas de radio semanales conocidas como charlas de fuego o charlas al país, que ayudaron a mantener informados y tranquilizar a los estadounidenses durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Durante su presidencia, Roosevelt supervisó la construcción de la represa de Bonneville, un proyecto de obras públicas destinado a proporcionar energía hidroeléctrica y control de inundaciones en el noroeste del Pacífico. La frase "Día de la Infamia" se volvió famosa después de que Roosevelt la usara para describir el ataque japonés a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, lo que llevó a la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Harry S. Truman, 1945 a 1953. Asumió la presidencia tras la muerte de Franklin D. Roosevelt y lideró al país durante el final de la Segunda Guerra Mundial. Ordenó el lanzamiento de bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico.
Supervisó la reconstrucción de Europa a través del Plan Marshall y la implementación de la política de contención para enfrentar la expansión comunista. Desarrolló la doctrina Truman, que comprometió a Estados Unidos a apoyar a los países que luchaban contra la influencia comunista. Lideró la integración racias del ejército estadounidense mediante la emisión de la Orden Ejecutiva 9.981. Anécdotas históricas. Truman fue el primer presidente en dar un discurso televisado a nivel nacional desde la Casa Blanca. Durante su mandato, se estableció la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en 1945, con el objetivo de mantener la paz y la seguridad internacionales. Truman era conocido por su estilo directo y su franqueza, y tenía un letrero en su escritorio que decía "El rey no puede hacerlo", para recordarle sus límites de autoridad. Dwight D. Eisenhower, 1953 a 1961. Fue un líder militar durante la Segunda Guerra Mundial, supervisando las fuerzas aliadas en Europa. Implementó políticas de desescalada y coexistencia pacífica con la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Supervisó la construcción del sistema de autopistas interestatales y promovió la ciencia y la exploración espacial. Firmó la Ley de Derechos Civiles de 1957, la primera legislación federal de derechos civiles desde la reconstrucción. Fue el presidente que autorizó la intervención en la crisis del Pequeño Rock 9. Anécdotas históricas. Eisenhower fue el primer presidente en tener un helicóptero ejecutivo, un Sikorsky U-34 Seahorse, que usaba para viajes cortos desde la Casa Blanca. Durante su presidencia, se inauguró el primer satélite artificial, el Sputnik, por la Unión Soviética, lo que marcó el inicio de la carrera espacial. Eisenhower era conocido por su amor al golf y jugó más de 800 rondas de golf durante su presidencia, a menudo en el cercano campo de golf de Augusta National. John F. Kennedy, 1961 a 1963. Fue el primer presidente católico en la historia de Estados Unidos. Lideró al país durante la crisis de los misiles en Cuba, una confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética que estuvo al borde de la guerra nuclear. Estableció el Cuerpo de Paz para promover la paz y la amistad a través del servicio voluntario en el extranjero. Inició la carrera espacial con el compromiso de llevar un hombre a la Luna antes del final de la década. Firmó la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohibía la discriminación racial en el empleo y en lugares públicos. Anécdotas históricas. Kennedy fue el presidente más joven elegido en la historia de Estados Unidos, asumiendo el cargo a los 43 años. Durante su presidencia, Kennedy estableció una línea telefónica directa entre la Casa Blanca y el Kremlin, conocida como teléfono rojo, para permitir una comunicación rápida entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Kennedy era un hábil orador y es recordado por su famoso discurso de inauguración en el que pronunció la frase "No preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país". Lyndon B. Johnson, 1963 a 1969, asumió la presidencia después del asesinato de John F. Kennedy. Lideró el país durante la mayor parte de la Guerra de Vietnam y promulgó políticas de la gran sociedad para combatir la pobreza y la discriminación racial. Firmó la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derecho al Voto de 1965, que prohibían la discriminación racial y protegían el derecho al voto. Implementó la Ley de Seguridad Social de 1965, que creó los programas de Medicare y Medicaid. Fue el primer presidente en no buscar ni aceptar la nominación de su partido para un segundo mandato desde James K. Polk en 1848. Anécdotas históricas. Johnson era conocido por su personalidad dominante y su estilo de liderazgo intensamente persuasivo, a veces descrito como tratar de aplastarte. Durante su presidencia, Johnson estaba muy preocupado por la imagen pública y la percepción de su presidencia, a menudo consultando con sus asesores sobre cómo mejorar su imagen.
Johnson tenía una colección de automóviles personalizados, incluido un convertible Lincoln Continental conocido como el LBJ Parade Car, que usaba para desfiles y eventos públicos. Richard Nixon, 1969 a 1974, normalizó las relaciones con China y firmó tratados de control de armas con la Unión Soviética. Retiró gradualmente las tropas estadounidenses de Vietnam, poniendo fin a la participación directa en la guerra. Inició la política de Nixon Shock, que incluyó medidas como la eliminación del patrón oro y la imposición de controles de precios y salarios. Fue el primer presidente en renunciar al cargo, luego del escándalo Watergate. Fue perdonado por su sucesor, Gerald Ford, por cualquier delito federal que hubiera cometido mientras estaba en el cargo. Anécdotas históricas. Nixon fue un ávido jugador de póker y a menudo organizaba noches de póker en la Casa Blanca con miembros de su gabinete y otros funcionarios. Durante su presidencia, Nixon fue conocido por su política de puerta abierta, donde los ciudadanos podían visitar la Casa Blanca sin cita previa. La famosa visita de Nixon a China en 1972 fue un hito en las relaciones internacionales y marcó el inicio de una nueva era en las relaciones entre Estados Unidos y China. Gerald Ford, 1974 a 1977. Se convirtió en presidente después de la renuncia de Richard Nixon, siendo el único presidente en la historia de Estados Unidos que no fue elegido ni vicepresidente. Perdonó a Nixon por cualquier delito federal que hubiera cometido mientras estaba en el cargo para ayudar al país a superar el escándalo Watergate. Luchó contra la inflación y la recesión económica durante su mandato. Supervisó la evacuación de ciudadanos estadounidenses de Saigón durante la caída de Vietnam del Sur. Fue derrotado en las elecciones presidenciales de 1976 por Jimmy Carter. Anécdotas históricas. Ford era conocido por su amor por el golf y jugaba regularmente durante su tiempo en la Casa Blanca. Durante su mandato, Ford sobrevivió a 2 intentos de asesinato en menos de 3 semanas. En ambos casos, los intentos de asesinato fueron frustrados. Ford era un amante de los perros y tenía una Golden Retriever llamada Liberty que se convirtió en una figura popular durante su tiempo en la Casa Blanca. Jimmy Carter, 1977 a 1981. Firmó el Tratado Torrijos-Carter, que devolvió la soberanía del Canal de Panamá a Panamá. Supervisó la firma de los acuerdos de Camp David entre Israel y Egipto, estableciendo un tratado de paz histórico en Oriente Medio. Creó el Departamento de Energía y promovió políticas de conservación de energía y desarrollo de fuentes de energía alternativas. Fue presidente durante un periodo de crisis económica, incluida la alta inflación y el aumento del desempleo. Estableció la doctrina Carter, que afirmaba que Estados Unidos usaría la fuerza militar para proteger sus intereses en el Golfo Pérsico. Anécdotas históricas. Carter fue un presidente activo en la promoción de los derechos humanos en todo el mundo, pero su presidencia estuvo marcada por la crisis de los rehenes en Irán, donde 52 estadounidenses fueron retenidos durante 444 días. Durante su mandato, Carter instaló paneles solares en el techo de la Casa Blanca como símbolo de su compromiso con la energía renovable. Sin embargo, fueron retirados durante la presidencia de Ronald Reagan. Después de su presidencia, Carter se convirtió en un prolífico autor y defensor de causas humanitarias, ganando el Premio Nobel de la Paz en 2002 por sus esfuerzos para promover la paz y los derechos humanos. Ronald Reagan, 1981 a 1989. Implementó políticas económicas conocidas como Reaganomics, que incluían recortes de impuestos, desregulación y aumento del gasto militar. Supervisó el fin de la Guerra Fría y las negociaciones de desarme nuclear con la Unión Soviética. Sobrevivió a un intento de asesinato en 1981 por parte de John Hinckley Jr., nombró a la primera mujer en la Corte Suprema de los Estados Unidos, Sandra Day O'Connor. Estuvo involucrado en el escándalo Irán-Contra, donde funcionarios de su gobierno vendieron armas a Irán y usaron los fondos para apoyar a los rebeldes en Nicaragua.
Anécdotas históricas. Reagan era conocido como el gran comunicador por su habilidad para comunicarse efectivamente con el público a través de discursos y medios de comunicación. Durante su presidencia, Reagan implementó la Iniciativa de Defensa Estratégica, apodada Guerra de las Galaxias, un programa de defensa antimisiles destinado a proteger a Estados Unidos de ataques nucleares. Reagan fue un actor de cine antes de ingresar a la política y protagonizó numerosas películas de Hollywood, convirtiéndose en presidente después de servir 2 mandatos como gobernador de California. George H.W. Bush, 1989 a 1993. Supervisó el final de la Guerra Fría y la disolución de la Unión Soviética. Lideró la coalición internacional en la Guerra del Golfo, liberando Kuwait de la invasión iraquí. Firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entre Estados Unidos, Canadá y México. Enfrentó una recesión económica durante su mandato y fue criticado por no abordar eficazmente los problemas económicos. Fue derrotado en su búsqueda de la reelección por Bill Clinton en las elecciones de 1992. Anécdotas históricas. Durante su presidencia, Bush fue conocido por su política exterior prudente y su enfoque en la diplomacia multilateral. Como piloto de combate durante la Segunda Guerra Mundial, Bush fue derribado en combate y rescatado por un submarino estadounidense, siendo uno de los pocos presidentes en haber experimentado la guerra desde esa perspectiva. Bush fue vicepresidente bajo la presidencia de Ronald Reagan antes de asumir el cargo de presidente, siendo uno de los pocos vicepresidentes que luego se convirtieron en presidentes. Bill Clinton, 1993 a 2001. Presidió un periodo de expansión económica y creación de empleo, con un superávit presupuestario al final de su mandato. Firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y la Ley de Responsabilidad y Oportunidad Laboral, Welfare Reform Act. Sobrevivió a un juicio político en 1998 por perjurio y obstrucción a la justicia relacionado con el escándalo sexual con Monica Lewinsky. Facilitó los acuerdos de paz de Oslo entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina, OLP. Fue el segundo presidente en la historia de Estados Unidos en ser sometido a juicio político. Anécdotas históricas. Durante su presidencia, Clinton fue conocido por su carisma y habilidad para conectar con la gente común, lo que le valió el apodo de "el presidente de la gente". Clinton era un saxofonista talentoso y tocaba el saxofón en varios eventos públicos durante su presidencia. Después de su presidencia, Clinton se dedicó a actividades filantrópicas a través de la Fundación Clinton y participó activamente en la política internacional y en la promoción de la salud global. George W. Bush, 2001 a 2009. Lideró Estados Unidos durante los ataques del 11 de septiembre de 2001 y lanzó la guerra contra el terrorismo, incluida la invasión de Afganistán e Irak. Firmó el Acta Patriótica de los Estados Unidos en respuesta a los ataques del 11 de septiembre, ampliando los poderes de vigilancia del gobierno. Implementó recortes de impuestos, incluido el recorte de impuestos de 2001 y 2003. Lanzó la iniciativa del presidente para el VIH/SIDA, PEPFAR, un programa para combatir el VIH/SIDA en todo el mundo. Supervisó la creación del Departamento de Seguridad Nacional en respuesta a los ataques del 11 de septiembre. Anécdotas históricas. Bush era conocido por su estilo de liderazgo decisivo y su retórica directa, como su famoso discurso en el que calificó a Irán, Irak y Corea del Norte como parte de un eje del mal. Durante su presidencia, Bush enfrentó críticas por su manejo de la guerra en Irak, particularmente por la falta de armas de destrucción masiva, que fue la principal justificación para la invasión. Bush también recibió elogios por su liderazgo después de los ataques del 11 de septiembre, particularmente por su discurso unificador ante el Congreso poco después de los ataques. Barack Obama, 2009 a 2017. Fue el primer presidente afroamericano de Estados Unidos. Supervisó la aprobación de la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible, conocida como Obamacare.
que amplió la cobertura de salud. Retiró las tropas estadounidenses de Irak y anunció planes para reducir la presencia militar en Afganistán. Firmó el Tratado de París sobre el cambio climático y negoció un acuerdo nuclear con Irán. Recibió el Premio Nobel de la Paz en 2009 por sus esfuerzos en la diplomacia internacional y la cooperación entre los pueblos. Anécdotas históricas. Durante su presidencia, Obama implementó varias medidas ejecutivas para abordar la inmigración, la política ambiental y otras cuestiones controvertidas después de enfrentar la oposición del Congreso controlado por los republicanos. Obama fue conocido por su elocuencia y su habilidad para inspirar a la gente con su oratoria, como su discurso en el que afirmó que sí, podemos, yes, we can. La presidencia de Obama estuvo marcada por importantes desarrollos, como la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país y la muerte de Osama Bin Laden, líder de Al-Qaeda, en una operación militar en Pakistán. Donald Trump, 2017 a 2021, implementó una agenda política centrada en el nacionalismo económico y la reducción de la inmigración ilegal. Nombró 3 jueces conservadores a la Corte Suprema de los Estados Unidos, incluidos Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett. Impulsó una reforma fiscal que redujo los impuestos corporativos y personales. Abandonó el Acuerdo de París sobre el cambio climático y el acuerdo nuclear con Irán. Enfrentó un segundo juicio político en la Cámara de Representantes en 2021, siendo el primer presidente en la historia de Estados Unidos en ser enjuiciado 2 veces. Anécdotas históricas. Trump fue un exitoso empresario y personalidad televisiva antes de entrar en la política, siendo conocido por su estilo polémico y directo. Durante su presidencia, Trump utilizó frecuentemente las redes sociales, especialmente Twitter, para comunicarse directamente con el público y expresar sus opiniones sobre una amplia gama de temas. La presidencia de Trump estuvo marcada por la controversia y la división, generando debates intensos sobre temas como la inmigración, el comercio, la política exterior y la gestión de la pandemia de COVID-19. Joe Biden, 2021, presente. Es el presidente número 46 de los Estados Unidos y el más anciano en asumir el cargo. Implementó un plan de recuperación económica tras los impactos de la pandemia de COVID-19, incluyendo el plan de rescate estadounidense. Anunció una serie de medidas para abordar el cambio climático, incluyendo la reincorporación al Acuerdo de París y la promoción de políticas de energía limpia. Propuso una ambiciosa agenda legislativa que incluye reformas en infraestructura, educación y atención médica. Ha enfrentado desafíos políticos internos, incluyendo la gestión de la pandemia de COVID-19, la crisis migratoria en la frontera y la polarización política en el país. Anécdotas históricas. Biden ha tenido una larga carrera política, sirviendo como senador por Delaware durante más de 3 décadas y como vicepresidente durante los 2 mandatos de Barack Obama. Es conocido por su estilo político conciliador y su énfasis en la unidad nacional, aunque ha enfrentado críticas por parte de algunos sectores más progresistas de su partido. La presidencia de Biden ha estado enmarcada por la lucha contra la pandemia de COVID-19, incluyendo la distribución de vacunas y la implementación de medidas para contener la propagación del virus. En conclusión, el estudio de la historia de los presidentes de los Estados Unidos ofrece una perspectiva fascinante sobre el desarrollo político, social y económico de la nación a lo largo del tiempo. A través de sus liderazgos, políticas y decisiones, estos hombres han dejado un impacto indeleble en la historia de Estados Unidos y en el escenario mundial. Desde los desafíos y triunfos de los primeros presidentes hasta las complejas realidades políticas de la era contemporánea, cada mandato presidencial ha contribuido a la evolución de la democracia estadounidense. Al explorar las vidas y los legados de estos líderes, también podemos reflexionar sobre las lecciones aprendidas y los desafíos enfrentados. Las decisiones tomadas por los presidentes, ya sean aciertos o errores, han dado forma al curso de la historia y han influenciado la dirección futura del país. Además,
Las anécdotas y curiosidades que rodean a cada presidente agregan un elemento humano y fascinante a su legado, recordándonos que detrás de los líderes políticos hay personas con sus propias fortalezas, debilidades y peculiaridades. En última instancia, al estudiar la historia de los presidentes de los Estados Unidos, podemos comprender mejor el tejido mismo de la nación estadounidense, su espíritu de innovación, su lucha por la libertad y la justicia, y su capacidad para enfrentar desafíos y superar adversidades. Esta exploración nos invita a reflexionar sobre el pasado, a entender el presente y a inspirarnos para construir un futuro más justo, próspero y unido para todos los estadounidenses.